Buenas, bienvenidos otra semana más a Pecho 3, el podcast para fans del Obradoiro hecho por gente que no tiene ni puta idea de baloncesto. Púmprelo adentro. No porque pueden cambiar. No que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pecho 3. Bueno, bienvenidos al nuevo formato de Pecho 3, donde vamos a debutar hoy con la primera entrevista. En este caso tenemos aquí a nuestro lado a Fer Zurbriggen, el de Santa Fe. ¿Qué tal, Fer? Hola chicos, muchas gracias por invitarme. Bueno, a ti por venir, que no contábamos con que fuera a venir nadie esta temporada, ya íbamos a acabar la temporada 1 del podcast. Episodio 20, entrevista. Redondo. Como para casi terminar la temporada. Sorpresita. Llevamos con la turra 10 episodios y por fin podemos cuadrar, así que... 10 Sí, más 10. hay que destacar que hubo una logística compleja. Evidentemente el equipo de Pecho 3 tiene una dinámica de viaje más compleja que la del equipo de Obradoiro. Si te la digo la mía, igual Sí, flipas, sí, ¿eh? sí. Así que nada, contento de estar acá también. Bueno, pues nada, un placer y vamos a hacer esto, una charla así un poco distendida, que yo creo que es lo mejor entre un argentino y tres gallegos, ¿no? Yo creo que sale fácil. Y bueno, hablando así de argentinos precisamente, queríamos preguntarte, porque sí que estuvimos presentes en el Cañadoiro, que fuiste tú, que yo creo que fuiste el protagonista, en total. De todos los cañadoiros. De todos los Cañadoiros. Yo no fui, pero seguro que doy fe que sí. Te tendríamos que haber grabado. Pero, ¿qué diferencias ves tú entre el básquet argentino cuando jugabas en Obras y el básquet español o europeo, ahora que estás jugando en el Obras? Bueno, espera. Primero hay que hacer una diferencia dentro de lo que es el nivel de la ACB a Europa. Porque estamos hablando de que el básquet español, la Liga ACB, que es la que juega el Obradoiro, es top dentro de Europa. Y después hay que tener en cuenta que la Liga Argentina, si bien es una liga nacional, tiene mucho contenido nacional. Y acá en la Liga Española vos tenés entre 5 y 7 jugadores nacionales, o incluso menos. Sí. Y después el resto tenés los mejores jugadores de cada país. O sea, hay mucha diferencia, sobre todo en contenido físico y de talento natural de básquet. Después, en cuanto a lo que es la parte táctica del juego, Es similar. A ver, el Obra con el contenido, con el bagaje táctico que tiene Moncho, que es un super IQ, es muy elevado, creo que está un paso por encima de la media de la liga. Pero también hay equipos que con un estilo totalmente diferente. Por ejemplo, el Badalona, que es nuestro último rival, tenía un estilo de básquet sumamente distinto a nuestro. Pero independientemente de eso, la diferencia está en la materia individual. La calidad de los jugadores es abismal. Tú notaste mucho salto, quiero decir, porque tú fuiste MVP de la Liga Argentina, ¿no? Muy joven. Sí, fui el MVP más joven en la historia de la liga. Bueno, a ver. Eso habla de talento individual. Sí, quiero decir, exactamente. Sí, pero bueno, también había una predisposición de una institución para que yo jugara la cantidad de minutos y la cantidad de decisiones y la cantidad de competencia, porque nosotros también, el Obras Sanitaria jugaba la Champions y era como un equipo competitivo, pero al final en el básquet latinoamericano siempre está, como nosotros tenemos a Cassius Clay Robertson, que en el momento de la papa caliente se la damos para acá el chiqui en Obras Sanitaria era yo, y creo que también se acompañó con un gran momento personal mío en el que pude consolidar, porque al final fue mi 8ª temporada profesional. No es que, o sea, era joven, pero O sea, muy joven. empezaste muy joven siendo profesional. claro, por eso, o sea, era un pendejo, pero no un rookie. Claro, ya sabías cómo iba la liga, ¿no? Que al final... Sí, y la padecí como padecí la adaptación a la ACB. Hoy en día yo me siento un jugador súper distinto, súper acoplado, me siento yo distinto dentro de la cancha, me doy el lujo de insultar a todo lo que se me cruza también. Pero compañeros también, no sé lo que claro. No, pero la realidad es que la adaptación en cuanto a contenido deportivo fue alta, y también vos pensás que
es muy difícil trasladar la persona que juega en Latinoamérica a la que juega en Europa. O sea, eso es un detalle sumamente importante a tener en cuenta. Claro, esa es otra pregunta que te queríamos hacer, que ya lo comentaste en el Cañadoiro, que tú decías que desde que habías venido de Argentina, de ser un jugador MVP, protagonista en tu equipo, al Obra, habías aprendido como a ser un jugador totalmente diferente, ¿no? A desencadenar un rol totalmente diferente. O sea, ¿en qué sentido más concreto? Sobre todo en eso, en no ser tan, quizá, tan protagonista, tener que jugar más para equipo. ¿Cómo notas tú esa diferencia? Sí, bueno, yo creo que en el ámbito deportivo siempre tenemos un error del concepto protagonista, porque al final juegan los 12, cada uno tiene un rol, y a mí me tocó cambiar de un rol sumamente determinante ofensivo a un rol más estratégico, más pensante, más secundario, por llamarlo así. Y mantuve el rol defensivo, porque la verdad es que a nivel defensivo siempre tuve una identidad y creo que eso no hizo falta retocarlo mucho. Pero bueno, es cierto que a mí me costó transformar el juego al que venía jugando para ser una pieza útil dentro del equipo. Porque a veces uno suma talentos individuales que son muy buenos, pero en un concepto de equipo puede no funcionar. Y no significa que el tipo sea malo, como por ejemplo Marco Filippovic. No era malo, pero dentro del esquema deportivo no funcionaba o no podía dar lo que se esperaba de él en el rol. Por eso yo hablo de una transformación total, porque yo venía de ser un base anotador. Yo promedié 18 puntos, si no me equivoco. Que es bastante diferente. Hoy en día Cas, que es nuestro goleador, tiene 17 de promedio, para que se den una idea de lo que estoy diciendo. Pero bueno, también tiene que ver con mi deseo y mi gana de superación personal de seguir creciendo, y también de pulir aspectos míos que yo consideraba que eran debilidades o que no eran fortalezas. No era malo siendo un base pensante, pero no era lo suficientemente bueno como para tener tantos minutos. Por eso yo creo que el primer año tuve muchos momentos irregulares. ¿Qué fue lo que más te costó adaptarte? Quizás, pues me imagino que evidentemente también a nivel minutos cuesta pasar de ser un jugador protagonista, pues titular, de jugarte las bolas calientes, a que haya partidos que, bueno, como nos podías decir, que juegas pues 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, o incluso no jugar, que quiero decir que también es una posibilidad, que lo vemos aquí, que a veces pues es difícil la rotación. ¿Fue eso o quizás algún concepto más de no jugarte según qué bolas, tener que ser el que organiza? ¿Qué fue lo que más te costó a nivel personal? A nivel personal, lo que más me costó es la perseverancia en la confianza individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno a veces tiene un día malo y puede tolerar tener un día malo y al día siguiente intentarlo de vuelta. Pero cuando te exigís tanto constantemente, semana tras semana, y nunca recuperas esa sensación de placer, de bienestar, de sentirte bueno haciendo lo tuyo, es difícil seguir manteniendo la confianza tan alta. Y lo que más me costó a mí fue mantener o sostener en el tiempo ese ego que necesitamos los jugadores para salir a la cancha y querer ganar dentro del rol que se me asignaba. Yo creo que eso a nivel personal. Y después, en cuanto a lo deportivo, creo que no. O sea, no. El día 1 Moncho me dio el playbook y el día 2 yo ya sabía lo mismo que él del playbook. ¿Me entendés? O sea, y él lo sabe, y por eso yo creo que me exige tanto. Porque sabe de lo porque que él se puede dar. No, porque sabe que yo controlo la jugada con el mismo conocimiento táctico que él, y que no rindo al nivel que él considera porque igual es desconcentración, o porque igual es un proceso de aprendizaje, o porque igual yo considero que en el momento decisión es distinta, porque al final también tiene que ver con eso. El jugador tiene el feeling de si yo canto la 1 y en vez de pasársela a Tommy, me voy para abajo como un tren y capaz termina en una tapa, en un bloqueo, y se van a acordar de todos mis parientes, ¿entendés? Pero es que al final el feeling tiene mucho que ver. No, obviamente. Si te sientes con confianza, muchas veces te puedes ir para adentro. Y eso es a lo que me refiero. Lo más complejo fue mantener esa sensación de confianza positiva sostenida en el tiempo.
Que eso viene en cualquier trabajo, con cualquier cambio y con cualquier cambio personal. Y en general, lo hablábamos alguna vez en el deporte, el tema mental es muy importante también, y mantenerte en un buen nivel mental para poder soportar según qué cosas, que si vienen mal dadas o no, o estás muy bien, es complicado también. Yo creo que es un 60-20-20. 60% mental, 20% físico, 20% talento. Pues Cuidado, declaraciones. Por eso no hemos triunfado nosotros. No, obviamente mentalmente somos una mierda. Bueno, habla por soy malo físicamente. ¿Con cuánto probaba? ¿Con 5? Listo. Juntamos 15 por acá, 15 por acá. Ya está. Entre los tres sumamos 1. Físico, mental y talento. A ver, si joder, se me dieron bien todos los deportes. ¿Qué hice? Al final son unos cabrones entre ustedes. Un día tenemos que llevarte a jugar al tenis, que es lo nuestro. Sí. Aunque parezca mentira, lo otro No es lo vuestro. Bueno, ahora es lo tuyo también. Estoy aprendiendo. Sí. Pero sí. Tenis, no me, más o menos, pero pádel, cuidado. Bueno, pues ya está. Somos Ya 4, está. Ya está. Está cerrado ya. Está cerrado. Buah, este tipo va, viene, Sí. Ha habido peleitas aquí entre Hay pique. nosotros del Hay pádel, pique. Y mira. ¿Apostamos? A ver qué. Sí. Bueno, Bueno, Fer, no una comida. tú eres ganador nato, pero. No, ganador no, competidor. David no sé, Vale, pero aquí sí. hay dos. Nuestro piso es terrible. Sí. O sea, no toleramos perder ninguno. Yo juego como entonces. Yo te dejo competitividad a ti. Sí. Yo me he relajado. Yo antes era muy competitivo. Sí. Mucho. Pero ahora ya estoy. No, yo depende. A ver, eso es otra cosa importante que tenemos los deportistas. Hay algunos que no saben sacarse el chip de todo. Compiten hasta en cosas, no sé, coche, casa. O sea, la competencia. Hasta el punto insano. Claro, no, bueno, hay ropa, muy común, pero en mi caso no. Si es pachanga, es pachanga. Si es asado y fernet, asado y fernet. O sea, no, yo sé diferenciar las cosas. Muy bien, Fernet, Bueno, veo que pecho 3 tiene más pecho que 3, El Fernet, digamos, 3/4 Coca-Cola, 1/4 Fernet para resaca, una maravilla, Bueno, sí, pasa que vos estás tomando el italiano, que es más un digestivo. O sea, el fernet que tomamos Sí, digestivo de resaca, por eso te digo. Sí, por eso, o sea, te relaja, pero el sabor es distinto. Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a la cosa importante. Esto es importante también. también. Todo es importante. Hay que hablar del. Hashtag dato de color. Mire, nos decías que eras un base anotador en Argentina. Tú, porque aquí te hemos visto jugar mayoritariamente al 1, pero bueno, también hay configuraciones a veces que se puede jugar, pues aquí con 2 jugadores que pueden hacer de base, con Phil y con Leo principalmente. ¿Tú te ves a día de hoy más base puro, escolta o combo? No, yo creo que voy a hacer un combo durante toda mi carrera, que en este momento ha mostrado su lado combo, que hasta ahora venía jugando solamente de base puro, y creo que también se nota una naturalidad mía para hacer el doble rol. De hecho, por eso yo creo que tengo tan buen feeling con Phil o Leo dentro del campo, porque yo a veces sigo siendo el base desde el punto de vista intelectual o de dirección de juego, pero no el que sube la pelota. Y yo creo que también he desarrollado técnicas individuales invisibles, como por ejemplo poner un bloqueo en una situación de una jugada, en las cuales yo considero que lo voy a hacer mejor que dándole indicación y poniendo la ubicación de los jugadores. Entonces yo creo que voy a hacer un combo por características físicas, de talento, porque al final no soy ni un especialista en nada, pero tampoco es que hago mal algo como para no ponerme a hacerlo. Ya. O sea, eso es lo que yo pienso. A ver, yo por lo que decías tú antes, a nivel la actitud defensiva y la aptitud también defensiva, Claro. que joder, yo creo que es algo que desde la primera temporada, que cuando tenías menos minutos, lo que se te notaba que eso, yo creo que SAR es una pista un poco distinta con respecto por lo menos a cuando ves otros pabellones, por lo menos en España, que sí que se aprecia mucho el esfuerzo defensivo, la intensidad, el pelear por un balón dividido. Es decir, yo creo que te ganaste muy fácil el cariño de SAR desde el minuto 1, porque aunque no tuvieras a lo mejor tanto protagonismo ofensivo como te gustaría, sí que a nivel defensivo conectaste muy fácil con una grada que aplaude quizás más un balón dividido ganado, un robo, una falta en ataque, que un triple o un mate. Cambiaría fácil por rápido. Yo creo que más que fácil me lo gané rápido por mi naturaleza de juego.
no sé si es fácil, porque al final es el trabajo sucio que a los jugadores no nos gusta hacer. ¿Me entendés? O sea, a mí al final hay momentos de juego que me toca dar el full, que sabes que voy y lo pego fuerte, porque me duele dar el full, pero yo entiendo que ese full me va a sentar en el banco, pero va a ayudar a mi equipo que gane. Sí, que al final es... El partido contra Baskonia, yo creo que son 8 minutos, pero sí, que sacas ahí... increíbles. ¿Me entendés? Entonces tenés eso es lo que me preguntabas vos antes de la transformación, de cómo adaptarse al nuevo rol. Pero bueno, también es lo que nos ayuda a ganar. Y a mí al final lo que me gusta es ganar. Claro. Sí, que es más el equipo, que gana el equipo, que Siempre, al final... siempre. Sí, totalmente. Siempre. Si no tienes Si esa no eres mentalidad en un juego de equipo, no vales. Eres un mal compañero y Obviamente. probablemente vas a acabar haciendo que tu equipo no vaya bien. Mira, yo lo llevo hasta el punto de que si yo no juego, pero mi equipo gana, yo me puedo ir molesto por no haber tenido oportunidad, pero entiendo que el equipo ganó. Imagínate hasta dónde estoy llevando. Ahora, si el equipo pierde y yo no juego, claramente es el percepción del escenario. La culpa es del entrenador. Ese día voy y me quiero comer a todo, a él, a los parientes, a todo, pero es la naturaleza. Si yo no tendría eso, no me tendría que dedicar a esto. O sea, es eso. Aparte nos han dicho que cuando el equipo gana, eres tú el que lleva a comer al equipo. Es verdad, no sé quién sopló ese dato, pero es un dato importantísimo. Nos dijeron establo. En Rochos. Es verdad, sí, porque es una parrilla y... Yo comí ahí, muy bien. Sí, se come bien, sí. Pero vamos ahí, vamos a Sicilia en Bocá. Típica Santiago. Un típica de Santiago. Está muy bien. No, tenemos repertorio. Es que ahora ya no... Antes de que vinieras tú, era una cosa muy típica que yo creo que los fans lo echamos un poco de menos, que antes, después de los partidos en SAR, da igual que fuera victoria o derrota, solían ir todos los jugadores con las familias y tal a la Galiciana, que era la mesa corrida y te sentabas con ellos. Yo me acuerdo el primer año de Álvaro, que estábamos ahí con ellos, pero mezclados. Eran pues Álvaro, yo creo que estaba Mike Down... Sí, yo posiblemente sea el responsable del cambio, pero no por nada. No por nada personal, de hecho yo de la tristeza. Yo a Fernando, el encargado general de la Galiciana, le tengo muy buena relación, me mensajeo por WhatsApp con él, todo. De hecho le debo un asado. Pero es cierto que antes íbamos mucho más. Es cierto eso, es cierto que después de cada partido íbamos. Y bueno, ahora también depende de la configuración del equipo. Y este año nos flipamos, hay que decir la verdad, este año nos flipamos, porque conseguimos la salvación antes, entonces vamos ahí de Chile, cada uno haga lo que quiera. Claro, el año pasado estuvimos cortando alambre con el culo hasta la penúltima fecha. Necesitábamos unión de equipo. Claro, ustedes se ríen, pero ¿sabes lo que está ahí adentro del día a día? No, nos reímos ahora porque este año lo hemos pasado muy bien. Claro, tranquilos. Este año podemos rajar tranquilos, total es gratis, imagínate. Claro, sabemos que tenemos un año más. Claro. El año pasado apretamos el culo, creo que todos. Mal lo pasamos. Lo pasamos muy mal, Pero bueno, mejor así, No, que hay gente que obviamente. dice que no, que dice que se aburre así. ¿Qué va? Mis huevos. ¿Qué? O sea, no. No, ni de coña. Queremos ganar y cuanto antes mejor, eso es cierto. Y mira, ¿cómo fue tu primer contacto con el club? Es decir, llamada, te dijeron así, oye Fer, nos hemos fijado en ti por esto. ¿Cómo fue así el primer contacto que tuviste con el Obra? Yo era noviembre o diciembre de la temporada que estaban haciendo allá en Obras, que justo fue la primera temporada post pandemia, todavía estaba en el formato burbuja, porque usted tiene que tener en cuenta que en Sudamérica iba todo 3-4 meses atrasado con respecto a los tiempos de cuarentena obligatoria. Y me acuerdo que me lo comenta mi agente, mira, existe esta posibilidad para el año que viene, tenerlo en cuenta. Yo le dije, me gustaría dar el salto, pero bueno, todavía tenía toda una temporada en el medio. Y se retoman las conversaciones ya por abril, mayo, donde yo ya había hecho, la verdad que hice una gran temporada allá. Nos eliminan en playoff y al día siguiente ya estaba hablando con Moncho. En el sentido, mirá, nos gustaría esto, existe la posibilidad, Y cuando yo doy el sí, en junio, le dije, yo doy el sí y en 2 semanas quiero estar ahí. No me dieron bola, realmente me dijeron, mirá, escuchame, pibe. No. Escuchame, pibe, acá estamos de vacaciones. Claro, porque allí estáis en invierno. Claro, allá estamos en invierno, plenas actividades, como en diciembre de ustedes. O sea, hay festivo y tal, pero hay actividad. Sí. Y acá, julio y agosto... Tú querías venir aquí. Yo quería venir, instalar. No, pues vine y exigí además
a Gonza, el primer asistente, lo puse a entrenar conmigo individual y Gonza me quería comer, yo estoy seguro que me quería comer. Claro, último día de julio, la fiesta de ¿cuándo? ¿El 25 es? Sí, La apóstol, sí. Claro, al día la mañana siguiente, 8:30 de la mañana, yo estaba entrenando y lo exigía, ¿no? Quiero esto, técnica individual, acá, imagínate. Una carta de presentación. Por un lado, un profesional de puta madre, por otro, un rompepelota. A este pibe le avisaron que estamos de vacaciones, dijo. Pues no. Pero bueno, nada, sí, fue muy rápido. Además, yo. También el hecho de estar solo, de venir antes, cuando empezó la pretemporada oficial, que arrancó un 12 de agosto, ya era un gallego más. O sea, ya me sentía... Tardaste poco en adaptarte, la verdad. Puse mucha energía en adaptarme. Eso está muy bien. Para mí, de hecho yo sigo leyendo literatura gallega. O sea, yo quiero entender su historia, quiero entender cómo piensan, cómo lo sienten. Para mí es muy importante. En el sentido de que es la manera en la que yo voy a entender la ilusión de la gente, de la historia del club y de lo que significa también. Porque al final, vos pensás, por ejemplo, el Obra, que es un club que todos los años cambia 5 o 6 jugadores. Y ustedes que lo ven, es una realidad. Que vos pases y el jugador no te deje nada y que el jugador tampoco se lleve nada, el peor escenario. O sea, sí, es un prestador de servicio, el jugador es un profesional. Pero yo a nivel personal también quiero crecer. Y para mí Galicia es un mundo aparte dentro de España. Totalmente. En cuanto a cultura, gastronomía todavía en lo que sigue. Claro. Es que a ver cómo te vas de aquí, Bueno, Bueno, ya veremos. cuando toqué la cream de la cream y toque, pero es lo que hay. O sea, yo honestamente puse mucha energía también en vivirlo como un gallego más. Aprendí a falar galego. A ver, no falo porque no me es natural, pero si vos te pones a hablarme, yo te entiendo absolutamente todo. Y si me insultas más. Eso es lo primero que se aprende siempre de un y idioma. lo más importante. Y eso, bueno, un argentino que tiene arte para los insultos, claro, eso tiene que estar puesto en lo del día a día. Mira, de hecho me hace gracia que nos comentes lo de bueno, sabíamos ya que leías en gallego, que lo habías comentado en Las Cañas, y nos habías dicho que que estabas leyendo en ese momento Ollos de Auga, ¿no? Sí. Mira, tenemos un detalle para ti, Fer, que ¡Opa! te queríamos dar. Pero ya que nos dijiste que estabas metido en esto, pues tenemos aquí un regalito para ti. Lo puedo abrir, ¿no? Por favor, Hombre, por favor, ya que está. Bueno, ahora Parecería claro, mal que no lo abrieses, la verdad. Qué bien, porque justo estoy terminando ahora el de ¿Cuatro vientos? No, el Monte de los Cuatro Vientos, que es uno de San Estevo, de Santo Estevo. Me sale convento, pero no es convento. Es el monasterio. El monasterio. El monasterio, sí. Sí. Bueno, pues nada, para los que ahora, bueno, los que lo estáis A Praia viendo en do vídeo, Afogado. es la segunda parte. El lot de Domingo Villar, el mismo. Es la segunda parte de Ollos de Auga, que son 3, es una trilogía, son Ollos de Auga, A Praia dos Afogados y O Último Barco, y como sabíamos que estabas leyendo el primero, pues ahora ya tienes deberes para casa el segundo. ¿Inspector Caldas? Inspector Leo Caldas. Leo Caldas. Sí. Pues ya Bueno, está. muchas gracias, Bueno, chicos. Lectura ligera para el verano. el mejor de los tres, ¿eh? Sí, ¿Sí? sí. Buah, Si te gustó qué buena Ollos de noticia, Auga, Al final tremenda visita, Te ha salido a ganar, ¿eh? Sí, ahora ahora está pensando, joder, ¿por qué no cuadramos antes que si podía venir una segunda entrevista? No, yo le metería presión a la gente de Estrella Galicia para que sponsore este A ver, momento. tú no has visto eso que tienes ahí. Es verdad. Justamente tenemos imagen también, tenemos imagen. Lo de delante. Ahora le vamos a mandar a los chicos, le voy a mandar a los que entregan el premio MVP que se pongan las pilas. Por lo menos para que hidraten el momento. De última, si no quieren salir como sponsor, no pasa nada. Venga. Ahí va. A nosotros nos parece bien. Nosotros camiseta ya tenemos, No. oficial de Pecho 3, ahora nos falta el sponsor, patrocinador. sí, solo. claro. No, aprovecho para meter presión yo. Y entonces ahora llego al club mañana y. Bueno, mañana no Mañana se no, entrena. pero es Se festivo. entrena el Hay que jueves. descansar. Bueno, pero el jueves también es festivo y entrenamos. Pero, Sí, pero Estrella se bebe, pero no sé si se trabaja el jueves. Los festivos son para disfrutar. sí. Que yo también trabajo. Y Alfred. además- me gusta porque se metió en el papel. A mí Sí, no, sí. es para disfrutar. Pero yo trabajo. Todos trabajamos, creo. Son, pero bueno, sí. Sí. Y mira, aparte de eso, pues, ¿qué otras aficiones? Porque nos habías dicho que también que te gustaba mucho la música, que tocabas la armónica, ¿no? Nos Piano, habías ibas a comentado. clases de piano, dijiste. Sí, ahí porque está el colegio, bueno, el instituto se llama, en Rua do Mónaco arriba, ahora no me sale el nombre.
que está No sé cómo se llama en ese la avenida de Lugo y la que dobla. No sé qué instituto Que- hay. es que por ahí no- Pero sí, es de música. Y... Vale, es el está el conservatorio. Es el conservatorio. conservatorio. Sí, el el conservatorio. conservatorio. Sí, el conservatorio, sí. Sí, está la bueno. está, sí. Y va a la Legal escuela, y a la todo. escuela de Eso es. lengua, todo. No, todo. De hecho, Con idiomas, ¿verdad? Sí. sí, no lo pensaba decir porque, bueno, algunas actividades se han colapsado por sobre presencia de compañero, porque claro, el primer día iba medio solo, al segundo día se corrió la bola, al cuarto día estaba petada la bola, menos ganas de ir a... yo quería ir a aprender realmente el idioma, Ya. no quería ir a Ya. sacarme selfie. Ya. Pero es la realidad. Y después, la próxima actividad es biblioteca. Estoy a full. No, tranquilo, no me miras si no voy a ir a la concha, la que dicen esa. Pero te la sabes todas. Sabemos que nosotros llevamos aquí viviendo 30 años. Cuidado, Hombre, No te vamos a preguntar a cuál vas para Vale, que no te sé. vayas a sacar Claro, por selfie, eso, pero por eso, por ya te eso. recomendamos luego Bien, récord, bien. te recomendamos Mira, una con... si no la conoces, a lo mejor No se lo digas porque si no... No, no hay- digas que si no va la gente. claro. Sí, no. luego me joden a mí. Además, Solamente- estoy metido porque viste que están los nuevos que dejan los apuntes para que vos no cojas el sitio, ¿viste? Te dejan los tipos, los culiados te dejan los apuntes para que Claro, no cojas eso el yo lo sitio. hacía cuando estudiaba, lo hacía Los siempre. culiados como vos lo hacías. cabrones como Yo este, tengo sí. vuelto de comer y no tener mis apuntes encima de la mesa. Estar alguien sentado y decir, bueno, pues nada. Pasó algún subrígen entonces. Por ahí. Hombre, a mí me parecía mal, pero lo hacía igual. Sí, porque si no, eres el tonto que... Claro, no, pero sí, es sí, que eso es verdad. a ver, era media hora y media hora no comes a gusto. No. No. Media hora comes a correr. Sí, Lo es que cierto. pasa es que hay gente que los dejaba porque se lo guardaba alguien y tardaba 3 horas en ir. Que eso es otra Eso cosa. está feo. Pero comer en 45 minutos, una hora. No, Se cuando razona. vas, lo dejas a las 9, te vas a tomar el café Hombre, pero- y ya llegas a las 11:30. Hombre, mira, Hombre, no. no. Eso Pero está yo me feo. voy a tomar un café y me quitan los apuntes. Muerdo cuellos, Yo muerdo Me cuellos. muerdo la cabeza. Sí, 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 sí. Ya ves que aquí... Sí, no. Sí, Estamos en contra de actos incívicos. La carrera nos hizo daño, ¿eh? Sí. Una carrera de ve, izquierda, una carrera aquí. Hay un desgaste psicológico. acá Mucha que- conchi, grande. mucha mucha conchi. conchi. Yo era muy de conchi, la verdad. Ah, mira, con razón se rieron los culiados. Claro, obviamente. Hemos trabajado mucho ahí, por desgracia. No, pero teca grande, cómoda para estar muchas horas, abre esta tarde, encaja bien. Eso es verdad. La madrugada ayer era buena. Lo único bueno, ¿eh? Sí. Era mejor en un pub, pero por lo menos Pero estabas ¿qué vamos a tranquilo. Es verdad. Yo con otro tipo de intereses a la biblioteca. claro. Ahora. No, ni a estudiar, ¿eh? Recreativos. Ah, Te lo juro. Sí, yo de noche también. O sea que, bueno. Y mira, estás estudiando eso, idioma. ¿Cuál es tu palabra favorita o expresión favorita en gallego? ¿Esa te la ponen en los libros o quién te la enseñó? No, bueno, a ver, cuando Moncho se calienta me la tira, Ya sabía yo que iba a pero ir por claro, ahí. porque vos además pensás que nosotros decimos la concha de tu madre. Claro. Claro. Entonces empieza, Konekitibuto. Te la dice, me cago en Dios, nano. Konekitibuto. Ese es buenísimo. ¡Hombre! Y después te tira todas las míticas frases viejas, pero esas me hacen reír. Y hay otra que no es en galego, pero la dice para entrenar cuando se calienta, que estamos entrenando mal, dice, Dios los crea, Obradoiro los amontona. Esa esa sí que no lo sabía. es buenísima, pero además aplica todo, Me parece una obra de arte. Dios, eso es para Moncho, si para estás escuchando, tatuárselo, Esa es muy. Moncho, espera que le mando un mensaje. Moncho, estoy escuchando esto, te quiero mucho. Es muy adeno, pero hoy. Es do the fucking rules, pero a pero- tope. pero- Claro, sí, Joder, sí. sí, señor. O la otra que se escucha porque me la han dicho es cuando dice Don't give me that shit, Cona. Bueno, te la tira, ¿viste? Eso se escucha. Lo echamos de menos en los tiempos muertos, ahora que están tan televisados ya de hecho, el que dice, no, Moncho yo no está voy a decir... súper prudente. Sí, pero antes teníamos perlas de Moncho que era una... Pero una además maravilla. vos tenés que entender que en el momento de calentura y eso la soltás y después seguís jugando. Al final somos del mismo equipo y es una reacción natural. Ya. Yo a veces también se me escapa alguna. Se te culea y te va. Claro, y si para él, claro, lo mandé a no saber dónde, pero es una presión normal. Ya. Mira, y así, haciendo bagaje, que ya que si llevas 2 años aquí, ¿cuál sería tu mejor momento, el momento con el Obra? Y el mes de enero fue muy bueno. No por nada. Para todos. Sí, fue a nivel personal y equipo. A nivel personal, a nivel equipo, a nivel individual mío, justo estuvieron mis viejos. Pude estar hacía muchos años que no compartí un cumpleaños de mi madre con mi madre. Bueno, al final eso...
Parece poca cosa, neno, pero... No, Sí, pero eso... Pero es la Estoy de verdad. acuerdo, ¿eh? No, pero eso al final te marca. O sea, yo he estado mucho tiempo viviendo fuera también y al final Sí. estar cerca de los tuyos y tal. Y después otra cosa, nosotros finales de enero, principios de febrero, que era nuestro mejor momento, casi entramos en Copa del Rey. Por eso. Qué mal lo pasamos Entonces- ese día nosotros. ¿Cómo, O sea, ¿Cómo digirió el equipo no clasificarse? Es decir, al final era un premio, quiero decir, no era tampoco quizás un objetivo, pero... no fue un golpe porque no era un objetivo fallido, sino es un premio no conseguido y es distinto. Pero una vez que estás ahí, Y nada, te genera... Es como una rabia, pero buena. Como decir, mirá lo cerca que estuvimos. Mirá si no hubiesen choreado Málaga en casa, por ejemplo. Buah. Que Bueno, ese día ya. para mí, o sea, yo no me meto con los árbitros, pero ese para mí fue un día claro. nosotros sí. Sí, no, está bien, no, pero a ver, qué sé yo, ustedes podrán haber rajado, no sé, de Badalona el otro día. Para mí fue malo para los dos lados, no pasa nada. Sí, lo dijimos, ¿eh? Pero El de Unicaja. Málaga en casa, culia, sí, nos robaron, le cobraron una falta Es una a falta que Alex, hace- a Alex sobre Brizuela que hace pasos, que son 2 tiros. de Ah, paso. sí, unos pasos... Hay un robo que yo robo y viene Perry y me empuja de atrás en contragolpe, nos cobra una técnica a nosotros. Que era una anti... Que era una antideportiva Sí. casi. O sea, y perdés el partido por 1. Sí. Ya. O sea, al final también habla de lo bien que compitió el equipo este año. Y me parece que las sensaciones con las que terminamos la temporada no se competen con lo bien que fue la temporada. No, si lo hemos dicho muchas veces, hay que hacer una vista global de todo lo que se ha hecho y joder. Enero, febrero, a ver, a eso ver. fue para nosotros fue un gusto, o sea, Fue una Ahora- pena el parón, porque íbamos como un tiro. Buah, Sí. y después del parón ganamos a Bilbao y perdemos con Madrid en casa. Sí. sí. Que perdimos de Que 6. te pitaron una faltita. Sí, Claro, el último cuarto. sí, pero ese día por el árbitro se llevó un piñón. Viste que hice un falti, vale, en transición, lo quise festejarme de vuelta y ¡plá! Lo acomodé de mandíbula. Le digo, no, disculpa, no fue personal. Que nada, Sí. Y... No, pero sí, se olvida muy rápido. En enero éramos la mejor temporada de la historia del Obra, increíble, y ahora que se pierden unos partidos seguidos, la gente es en plan, ¡buah! Como que es memoria muy a corto plazo. Sí. No haces el bagaje general. Y ahora que lo dijiste, a mí me gustaría resaltar que el próximo partido con Fuenla, si lo ganas y los resultados, como no se nos dieron en la Copa del Rey, se nos dan para Europa, Se queda es décimo. temporada histórica. Exacto. Sí, Sí, O totalmente. sea, no deja de ser histórica. Entras en Europa por primera vez en la historia del club. Ujú. O sea, se dice rápido Totalmente. eso. Y sin embargo, las sensaciones podría ser más, tal. Pero bueno, qué sé yo. Y es bueno, lo comentábamos antes, que nosotros eso, que el partido se puso un martes, que es complicado también, que eso, Sí, bueno, lo hablamos en la historia nosotros. es una putada. O Sí, sea, porque el que viene, no sé, de Boiro, de tal, a las 8:30 y encima quiere despedir al equipo, que acá en el Claro. club siempre lo hacen. Ujú. Sí. Para nosotros también es una putada, porque Sí. salimos de la cancha a las 11, no podemos ir a cenar juntos porque te cierran hasta las cosas, ¿me entendés? Los padres que van con niños también. Nada, Sí. nada, cuídate porque al día siguiente hay trabajo, hay cole. Claro. y ya, todo. y ya quitándolo de que no se juegue todo a la vez. Que joder, Ya, que al bueno. final parece que no te estás jugando nada, pero lo que tú dices. Claro, Claro, porque- décimo para nosotros es que, Que para puede Copa, ser entrar para en Copa ya pasó lo mismo. Sí, para Copa tampoco se puso horario unificado, que es una cosa que No, pero por televisión. por lo menos salía el mismo día. Sí, pero es eso, que bueno, al final Breogán va a jugar al día siguiente, sabiendo si necesita jugar o no, que es una putada, pero bueno. A ver, nosotros ya animamos a que todo el mundo, pues joder, que vaya al final despedir una temporada tan buena, sabes que hay jugadores que no van a volver, es una cosa que para los que hemos estado, claro, tú es tu primera vez, pero joder, es una cosa Para que... los que llevamos Sí. 10 años o 15. Joder, es una cosa que yo creo que a un jugador también da gusto, joder, que te vaya la afición que te estuvo todo el año ahí a despedirte, que vas 1-1, los cánticos de quédate, claro, a ti no te los vamos a decir que ya tienes contrato, Fer. No hay nada más importante para un jugador que sentirse parte de algo más grande. Ujú. O sea, el año pasado fue la salvación, este año sería Europa y el respeto que tiene la afición de Santiago por los jugadores, te das cuenta, lo notás. Lo noto yo, voy a la calle y tal, es cariño genuino. Es cierto que yo pongo mucho de mi parte también. Contigo es fácil, Pero digámoslo, bueno, digámoslo así. pero si no sería retribuido o por lo menos yo lo consideraría de algo negativo, yo cambio mi forma. A ver, al final, si no es algo que me suma o que me haría daño, lo
lo cambiás, como cualquier tipo de conducta. Pero no, en ese sentido es una lástima que el partido sea tan tarde, porque también es un día para el fanático que corona la temporada, porque vos ganás y al día siguiente puede pasar cualquier cosa en el curro, que vos vas a estar esperando el resultado, porque el año que viene jugás Champions, ¿entendés? O sea, vos, ¿qué pasó? No, tenés corazón abierto, dale, Champions este año, ¿entendés? Se para la operación, Claro. que hay tiro libre. Claro, ¿me entendés? Y esperemos que haya un tiro libre del Breo, que están últimamente flojitos. Cabrones, Nosotros somos bastante Nosotros puntillosos, podemos hacer, nosotros Claro, podemos. no, podemos hacerlo. yo no. De momento no nos patrocina nadie. Y De momento. momento. Eso es. Escuchaste Estrella, Somos ¿no? jóvenes todavía, somos rookies. Esto es nuestra temporada rookie. Claro. ¿Y tu predicción es que quedamos décimos o no? ¿Te mojas? Sí. Sí. Yo lo veo. Yo también. A ver, Sí. estamos A ver. todos con esas, a ver. Y esta vez ya no es confabular. No, o sea, no, está ahí. es y razonable. Es razonable pensarlo. Yo no tengo ninguna duda, ¿eh? O sea, súper creer. Yo, así como en el momento que dijeron entramos a la Copa del Rey, a mí yo fui el primero que dije, nos va a costar. Yo lo Ya. veo clarísimo. Todos somos de Unicaja este domingo para que le ganen a Tenerife y se jueguen en la última jornada posición. Que eso es lo primero. Pero bueno, yo aún así confío, quiero decir. Joder. Creer. Bueno, pues venga. Y mira, así ya preguntas más personales tuyas. ¿Por qué el dorsal 5? 5. Yo arranqué jugando con el 10. Como típico. Como Messi. Que pibe que venía a jugar al fútbol. claro. Yo sí, también, igual. Y el 5 me lo puse porque era la cantidad. O sea, yo cuando juego antes me miraba mucho las manos. Veo 5 dedos. El 5 simplemente es un número que me acompañó porque sí. Y nunca lo dejé de usar. Lo usé, a ver. En la selección nacional usó el 55 porque Manu Ginóbili usó el 5. Yo vi jugar a Mando en directo. Claro, ¿me entendés? Cuando vino a jugar Argentina contra En Coruña. España en Coruña. En Coruña. Claro, Hostia. claro, ¿me entendés? Aparte yo era fan de Spurs, seguía mucho a Mando. Pero sí, el 5 no tiene ningún motivo especial y a la vez es lo más especial del mundo porque no me imagino jugando con otro número tampoco. Para mí es hasta estético para mi apellido largo. Zurbriggen 5, o sea, Zurbriggen 20 no me lo imagino, Zurbriggen 99 no me lo imagino. 0-0. Claro, y eso que he visto a mi hermano, yo tengo un hermano, Juan Le Plata, que ha usado el 1, el 3, el 7, el 9, el 36, ¿eh? Nunca 0, ¿eh? Pero el 5, me encanta. ¿Cómo se llama tu hermano? Alejandro. Alejandro. Alejandro Zurbriggen. ¿Dónde está jugando ahora? Y él terminó la temporada en Melilla. Lo habías contado en el No, Cañas pero Cops. Sergi terminó en Le Boro. Claro, Le Le Plata, vale, es en el segundo. Vale. Vale. Y habías empezado a jugar, nos habías dicho, por él, ¿no? Al básquet. Para ganarle a él. Para ganarle. No por él, para ganarle. Para ganarle. Son dos cosas totalmente Sí, sí, distintas. yo entiendo la confrontación contra hermanos. Sí, ¿no? Sí. ¿Tú eres el que Yo- ganabas o el que perdías? Yo ganaba, pero porque le saco 6 años. Era fácil ganarle Joder, cuando qué hay tanta abusón, ¿eh? diferencia. Era un poco abusón. Y Ale me saca a mí 3 años casi y me sacaba 20 centímetros y 40 kilos. O sea, Y menos 10 puntos. no, que menos 10. Ale, selección argentina, campeón del mundo 3x3, mundial 18. Juega bien el cabrón. O sea, lo que tuve que entrenar Ojo, para ganar. No, sí, yo aprendí a jugar al básquet para ganarle a él. No es que estamos hablando de un tipo profesional. O sea, Habla bien de ti. sí, o mal. O No, mal. no, habla bien. O mal. Yo lo soporto. De un obsesivo de la competencia. O mal. Bueno. ¿Y habéis jugado juntos alguna vez? Sí, En obras. La última temporada. Anda. ¿Y qué tal? Todo. Buah, muy bien, porque además fuera del campo. Mira, para los deportistas o para cualquier persona que se dedica a una disciplina única, que en el sentido de que es difícil sentarte con tus amigos y compartir qué es lo que te pasa, cuando vos tenés a alguien de sangre tan cercano que vive de la misma manera que vos y comparte las mismas emociones que tenés vos, no hay nada más placentero que termina el partido y te vas a comer algo y sabés que si la pateaste y jugaste horrible, no se habla del deporte, ¿me entendés? O como si tuviste una noche tan buena que tampoco se habla. Porque lo normal es, no, sí, ganamos, hay que hablar de... No, cero. Ya. ¿Me entendés? Entonces era como un cómplice perfecto para todo. Sabía cuándo se podía hinchar los huevos o cuándo había que estar súper serio porque era una semana decisiva de descanso, alimentación, todo, ¿me entendés? Y eso que yo soy una persona súper estructurada y seria, pero sé divertirme también, ¿eh? No nos olvidemos, tengo 25 años. O sea, tampoco...
Y bueno, y Ale en ese sentido era mi compañero, porque además coincidí en calendario. Cuando él estaba de vacaciones, yo estaba de vacaciones. Ya. Entonces al final es un compañero muy bueno. Yo lo disfruté mucho, Ale. ¿Qué posición juega? Es 2-3, pero es tirador, tiene buena mano. La mía es a base de trabajo. No tiro mal, pero es a base de trabajo. Él tiene touch. Ah, Tiene el 20% de talento Claro. ahí arriba. Él lo tiene en 20, yo lo tengo en 6. Tú lo tienes en 18. pero Fer le ganó por lo mental. Por No, lo no, que quiere ganar. sí, eso sí, El 60%. eso sí. A 60 tengo 64 igual. Bueno, y mira, nos decías antes, bueno, que tu adaptación a Santiago, que joder, sí que te lo has currado, pues tanto con la cultura, la gastronomía, joder, eres un tío muy cercano, ya se ve. O sea, quien nos esté viendo ya dirá, joder, qué gusto, ¿no? Qué fácil hablar con este chico. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la ciudad y lo que menos te ha gustado? Bueno, voy a arrancar al revés. Lo que menos claramente la lluvia. O sea, no hace falta que me lo pregunten. Seguramente ustedes también la odiarán en Sí, cierto punto. Todavía no es gallego. No, cuando empiezas a amarla, Es molesta, la lluvia es molesta. Pero te acabas acostumbrando Nunca, a vivir nunca con choveu ella. que no Que non escampas. No escampases. Es que te sabes todas, ¿eh? Es que... No, no, no. 10 de 10, ¿eh? Pero es cierto que aprendí su cultura, todo. Empiezo a comer. Es más, no digo más ni almorzar, como decía antes. Ahora digo comer. Como que las otras 4 comidas del día no son comidas. Tenés almuerzo, comida, merienda y cena. Yo antes decía desayuno, almuerzo y ahora digo comida. Hombre, claro. Entre las 3 y las 4. Porque antes si no soy Obviamente es gallego, la hora de no. comer. No. Al ¿Qué come- al qué come pobre a las Will 12 y McKnight, media? que quería pedir comida a las 6 de la, Sí, a las 6 de la tarde. Claro, levantá. no. Póngale un café. Y lo que más me gusta es que tiene un toque mágico. Es como la morriña existe. O sea, yo llevo 2 años, pero conozco lugares muy mágicos, conozco la cultura, me adentré en saber de Meiga, por qué tanta religión, por qué el camino, qué significa el camino, hice un tramo del camino. Te atraviesa. A mí particularmente me transformó. A nivel personal, yo me siento distinto. Yo veo las cosas de una manera distinta. Yo me voy de Galicia y sé que el día que no esté más acá, voy a tener morriña. Eso, Y tendrás que volver. Bueno, de vez en cuando, aunque vez sea en cuando. visitar. si fai un sol de carallo, seguro, pero si no... No. Te aceptamos, te adoptamos, yo creo. Como Te como mola una gallego. casa con techo y ya está, que tenemos aquí. Bueno, si vengo acá al penthouse nuevo... Aquí estoy más que invitado, ya lo sabes. Claro, me compro una planeadora y estamos, Vamos a estar reintegrado. Tírate a chiste de acá, Está Bueno, finísimo. ¿Y tu lugar favorito? De por aquí. sí, Montedeus. Montedeus. Mira, vos sabés que a mí, Vaya subidita, ¿eh? entre que sí, pero me gusta leer. Generalmente voy en el coche, pero si está lindo voy andando. Se ve la caída del sol, se ve la cúpula de la iglesia, se ve la parte de aldea de Santiago, porque tenés toda la parte que va para el Monte Pedroso, que están todas las casitas, con las granjas. Sí. Y se ve la parte comercial de Santiago, la parte internacional, se ve la zona vieja. Es el lugar de Santiago que paso la misma cantidad de horas que en mi casa. O sea, es mi lugar favorito. Bueno, Yo tengo que decir que Monte de Deus lo usé mucho para subir en bicicleta, porque me gusta andar en bicicleta y es una subida cortita pero intensa. Y para ir con el coche después de pasar por el McDonald's a comer la comida. Sí, aprovecho, Para eso lo usé mucho. aprovecho para hacer un aviso parroquial: junten la basura, no sean Sí, hijos de sí, puta. sí. ¿No? Sí, bien, yo no era de los que la dejan. No, yo te iba a decir cuando dijiste yo lo usé mucho, porque te habrás ido con alguien al monte. No Que yo a veces voy a... Es más, lo voy a enlazar con lo de antes. Muchas veces después de estudiar en la Conchi, Ah. iba en el coche al Macauto Ahí va. y comía Y una algo- hamburguesa en Monte de Deus. Ah. Eso lo hice muchas veces. Claro. Muchas, ¿eh? No, te digo porque cuando yo veo el atardecer, ahora viste tarde, ya empieza a llegar, viste, y ves las parejitas, el chiqui, la Nah, yo con musiquita. Sí. Te lo Colegas se le dice. Colega, sí. no te vamos a juzgar, ¿eh? No, tranquilo, escuchan ahora el paraguas que está ahí solo hoy. No está lloviendo. No es el primer coche que vemos ninguno ahí que no, es de amigos. Coche con cristales empañados, se vieron. Sí. Sí, muchos. Lo decís pues te lo contó un amigo. Bueno, y mira, Fer, ¿alguna curiosidad que no se sepa de Fer Zurbriggen? Bueno, por cierto, Zurbriggen, ¿cómo? TZ, Zurbriggen.
Zurbriggen. Sorpresa. David es Suizo-alemán. el de los idiomas buenos aquí. No, pero se me va a faltar Suizo-alemán. pronunciar los nombres. Zurbriggen. Zurbriggen. Suizo-alemán. Pues vamos a tener que hablar con Massager, que yo no lo escuché nunca. Nah, no importa. Javi un capo. No, pero le decimos Javi, hay que mejorar esa pronunciación. Joder, si puedo decir Zurbriggen, Pumprela- Maisum. Un mais. Un maíz. Qué crack, Javi. ¡Tripla! ¡Zurbriggen! Una curiosidad. Parece que acá no se conoce mucho mi lado personal. Yo soy un tipo abierto, pero acá no me muestro mucho. En la realidad. Por ahí es porque Santiago es igual de grande como de pequeño y que tengan mucha información mía me puede llegar a jugar en contra. Se sabe todo. Claro. Claro. Pero no sé, curiosidad, algo que no se sepa. Soy un amante empedernido de los animales. ¿Tienes alguna mascota aquí? Aquí no. Y de hecho ese es el gran paso que me estoy arrepintiendo de no haber dado este año. Pero bueno, pues en Santa Fe tengo gato, perro, loro, chihuahua, cocodrilo, yacaré, todo lo que se te ocurra, todos. Y más también, hermanos, todo, tengo animales por todos lados. Joder, nosotros te íbamos a hablar de caminos del básquetbol. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, claro, nosotros llegamos de casualidad. Fue en el primer episodio que mencionamos eso de... Sí, fue cuando dijimos, en el primer episodio dijimos que ibas a ser nuestro primer entrevistado. Y mira, y aquí se está, cumplió. Y dijimos, tenemos que ver, antes de que venga Fer, bueno, Caminos del Básquetbol, para que nos escuche, con Q, por cierto, y O, no básquetbol como en inglés. Es un documental, ¿no? Más o menos, Fer. Sí, vendría a ser como un informe de mi primer año en el club, que hacen un poco contraste con mi formación de jugador y unos pequeños destellos de mi vida, pero yo creo que no llega a relatar realmente quién soy yo y pone un énfasis en algo más de transición, que son los primeros 8 meses, mentira, 6 meses mío en Santiago, que era otra época completamente distinta. Ya. Yo si hubiese hecho el documental le hubiese dicho que ponga más énfasis en mi formación, pues sí, datos curiosos, un tipo de campo, pero usted no se imagina lo que soy yo. Mi vecino está a 20 kilómetros, usted acá, vos bajás, tenés uno, otro, el de aldea, el de la Galicia profunda, tiene un hospital a 15 minutos. Argentina tiene otras distancias. Sí, sí. Claro, hospital 70-80 kilómetros. Cuidado, Eso ya es y otra según cosa. y según qué carretera. Claro. No, y ripio. De carretera, ripio. Poné el tractor, lo que sea, y el caballo a correr porque no llegás, Ya. ¿Me entendés? O sea, esas son las curiosidades. Es muy difícil explicarle toda la transición Ya. de cómo me transformé de eso al traductor oficial del equipo en inglés. Que es un rol muy importante también. Culia. Además, ahora tiró. Hombre, you had to pass the ball inside, man. Claro, y entonces se me quedan mirando como diciendo, ¿de qué planeta viniste? Claro, sí, pero sí. De hecho, en mi familia no hay cultura de deporte. Anda, pues eso sí que es curioso, ¿no? Porque generalmente... Hay 2 deportistas de alto rendimiento y no hay cultura de deporte. Ostras, pues sí que es... Nosotros trabajamos de los 4 años, 5 en el campo, con nuestras actividades, tenemos otro tipo de negocio, gastronomía, hostelería, empresa, pero deporte Ya. es lo que miramos en la tele, ¿no? Claro. Que también es. Literal, sí, pero bueno, qué sé yo. Bueno. Pues nada, te vamos ya con 2 cositas rápidas, que es, ¿nominas a otro jugador o entrenador para que sea el siguiente en venir? ¿Quién te gustaría? ¿Quién crees que se ¿Quién prestaría? crees que se prestaría uno y quién crees que cuadraría? Quedaría más juego. Quedaría más juego para que viniese. Yo creo que para mí el próximo tiene que ser el capitán. Álvaro. Porque el capitán te puede dar una panorámica de lo que fue Obras, te da mucho margen para preguntarle los cambios dentro del club, cómo lo vivió él. Yo admiro algo mucho de Álvaro, esto de un día le toca no jugar, un día le toca no equiparse, al día siguiente juega 15, y no solo para el deporte, para la vida. O sea, uno normaliza que a uno no lo elijan para hacer tu trabajo, pero usted imagínense que llegan a su trabajo y de pronto, no, vos no, hoy no te toca, vos vas a mirar cómo lo hacen los otros.
un día te lo puede comer, 2 días. Pero él, yo lo admiro mucho y se lo digo, termina el partido, yo te admiro. Yo sabes qué, me ha tocado, pero de momento no maduré tanto. ¿Cómo para soportar eso? Claro, cuando me decían, no, hay que madurar para la fruta, Julio, poneme a jugar. Y como capitán, además. Claro, joder, yo, para mí, mis respetos, mis más sinceros respetos, y creo que es él que también va a dar juego con toda la otra parte, porque vos me preguntás a mí, ¿qué te transformó Santiago? ¿Cómo te adaptaste a Santiago? Él tiene un montón de preguntas muchas que cosas puede enlazar. ¿Y cómo es llevar, siendo español, tu vida en una comunidad completamente distinta a la que es él? Ya. Sí. Bueno, a ver, nosotros encantados. Sí. Parece que nos hayas escuchado el podcast, porque eso lo comentábamos nosotros de Álvaro, que joder, nos pasa lo mismo, que nos cuesta mucho trabajo no verlo, luego verlo 15 minutos, y tiene que ser difícil aparte, joder, un tío con su rol, su edad, capitán. Otra curiosidad mía, es muy difícil que yo me meta en un lugar que no haya investigado antes. Bueno. Aplica a todo, a las mujeres también, por si no. No es carne de Blaster este señor. No. Bueno, he ido como gente del bien de Santiago, el típico, no sabe qué hacer, son las 4 de la mañana, vamos a Blaster, pero no. Todos hemos estado ahí, Sí, pero sí. bueno, Algún día sin querer. Sí. Bueno. La mítica noche perdida que va. Exacto. Y ya la última, que esta es una tradición ya del podcast, nos recomiendas una canción. Siempre ponemos una canción nosotros o los invitados, así que hoy te va a tocar a ti. ¿Qué nos recomendarías? El último que vino nos pidió, nos censuró, ten cuidado, de verdad. Spotify. Puso algo no sé. tan conocido que Spotify detectó que habíamos puesto 45 segundos de Viva la Vida de Coldplay y nos llegaron denuncias de tenéis que retirar esto y tuvimos que limpiar. Así que algo que te guste, que no sea tan conocido, nos vale muy conocido, pero no sumamente conocido. A lo mejor algo argentino también. Sí, ¿no? estaba pensando algún rock and roll. Te comento, el viernes voy a ver a La Vela en Vigo, por cierto. ¿La Vela Sí. Puerca dónde toca? En Vigo. Pues qué suerte. Es muy buena banda. Sí, a mí me Muy, gusta. muy yo- buena. No quedan entradas. Yo pondría una canción que se llama La ilusión que me condena, de Pierre. Vale. Es un rock and roll mítico, y creo que es una canción que se puede relacionar con la pasión que siento yo por lo que hago. La ilusión que me condena. Ya lo que dice el título habla de una manera, de un deseo, de un objetivo, de algo a cumplir. Así que nada, estaría bueno cerrar con eso. Bueno, pues vamos a dejarnos ya con esta canción recomendada por Fer Zurbriggen. Zurbriggen. Vale, perfecto. Ya, Así como Piquito, Zurbriggen. No lo vas a Zurbriggen. conseguir Ahí nunca. está. Ahí está. Cortalo como quieras. No pasa nada. Bueno, pues nada, os dejamos con esta canción y muchísimas gracias, Fer, por venir. Es un Ser placer. nuestro primer invitado. Un placer, la verdad, a gusto, con gente como tú. Esta es tu casa. Y ya sabes que si otra temporada te apetece, aquí estás más que invitado. Bueno, la verdad que no esperaba echarme tantas risas, tengo que ser sincero, la he pasado muy bien, me he sentido muy cómodo y éxito también con el programa, que sé que están arrancando. Y le doy un voto de fe, creo que va a ser trascendental. Venga. No, en serio, va. Venga. Bueno, pues nada, la próxima vez nos vemos en una pista de baloncesto echando unos tiros o en la del pádel. O en la del La del pádel. padre, Bien, eso queda firmado. Bueno chicos, gracias. Venga. Gracias, Fer. Vale, vale.